Ya, bien, jóvenes, buenas noches, tengan todos ustedes. Ya, vamos hoy día del 3 del 12 del 2020, vamos a dar inicio a la clase que corresponde a la semana número 13. Ya es grasas lubricantes, su composición, ya sus características, propiedades y las aplicaciones que tienen estas grasas, ya en los sistemas de máquinas y herramientas. Ustedes saben que la lubricación es vital, es fundamental en un proceso de lubricación en las máquinas y herramientas y en cualquier tipo de maquinaria industrial. Hay un, hay un refrán que dice, ya, la lubricación es a la máquina como la sangre es al cuerpo humano. Desde ahí la vital importancia. Ya, órgano que está en movimiento en una maquinaria que no se lubrica está condenado al desgaste muy prematuramente. Por lo tanto, tiene que tener una lubricación. Ya, para irnos introduciendo en el tema, vamos a pasar este vídeo ya para que ustedes puedan analizarlo ya y compartir la clase. Todos los automovilistas saben que el aceite es necesario para lubricar el motor de sus coches. Pero por lo general están menos enterados de que otras partes del automóvil, como los cojinetes de las ruedas, necesitan tanta lubricación como el motor. Sin embargo, no hay alimentación de aceite por bombeo ni junta mecánica alrededor de los cojinetes lo bastante hermética como para retener un lubricante líquido. En vez de eso, tienen un sistema de lubricación localizado que llamamos grasa. La grasa es autosellante, de modo que proporciona su propio depósito para el lubricante que contiene. Del mismo modo, protege los cojinetes del polvo que causaría desgaste y de la humedad que puede causar corrosión. La grasa contiene un aceite lubricante adecuado, uno de una amplia variedad de lubricantes, ya sean minerales o sintéticos. El lubricante se mezcla con una cantidad mucho más pequeña, generalmente un 10 a un 15% de espesante. Existen muchos espesantes diferentes. También se incluyen aditivos, los necesarios para impartirle a la grasa propiedades especiales. A partir de estos materiales, la Shell ha formulado más de 100 grasas distintas, ideadas para diferentes aplicaciones. Para la fabricación de una grasa hay que seguir un proceso sumamente especializado. Hay que elegir las materias primas adecuadas para formar el espesante en las proporciones correctas. El espesante se obtiene por calentamiento o cocción de los materiales en autoclaves. Este procedimiento se debe controlar cuidadosamente porque se producen cambios químicos complejos de acuerdo con la temperatura y con otros factores. Después de enfriado, el espesante se mezcla con el lubricante y los aditivos. Las proporciones exactas se obtienen facilitando los datos a una unidad de control automático. Hasta ahora, el uso más frecuente de la grasa era el de lubricante de rodamientos de todo tipo. Las 4 clases principales son cojinetes de agujas, cojinetes de rodillos cónicos, cojinetes de bolas y cojinetes de rodillos. Sus tamaños varían desde el muy pequeño, como los que se emplean en instrumentos giroscópicos, hasta los muy grandes, un cojinete complejo que se usa en el sistema de bombeo de petróleo en el Mar del Norte y que vemos aquí durante las operaciones de mantenimiento.
Donde quiera que gire un eje o se mueva un árbol, debe existir una lubricación eficiente. En la mayoría de los casos, esto quiere decir grasa. También significa usar la grasa correcta para el cojinete específico y en las condiciones especiales en que estos funcionan. Muchas de las propiedades más importantes de la grasa dependen del espesante. Se utiliza un microscopio electrónico de barrido para examinar las estructuras de los diferentes espesantes. Los resultados que se muestran en las micrografías indican que hay gran variedad de estructuras. La malla de fibra del espesante es la que retiene el lubricante y libera cantidades suficientes del mismo para la lubricación. El espesante de jabón de litio es el que se usa comúnmente para grasas de uso múltiple. La grasa es de aspecto suave y se puede usar a temperaturas de hasta 135 grados centígrados. Cada fórmula se somete a numerosas pruebas en los laboratorios Shell. Una de las propiedades fundamentales de la grasa es su consistencia. Esto se determina posando un cono de tamaño y peso específico sobre la superficie de la grasa y midiendo después la profundidad de penetración. Las grasas se evalúan según la especificación NLGI, que incluye 9 grados de consistencia, desde el semifluido, clasificado como 000, que es un poco más viscoso que el aceite, hasta el grado más alto, el número 6, grasas que a primera vista parecen sólidas. Los grados usados con más frecuencia son los de consistencia 1, 2 y 3. Las 1 y 2 son más adecuadas para cojinetes con trabajo moderado en equipo con lubricación centralizada, y con aceites básicos seleccionados especialmente se usan mucho en condiciones de baja temperatura y sirven para la mayoría de aplicaciones en las que los cojinetes trabajan a temperaturas normales y velocidades más altas. El grado 3 se necesita cuando la temperatura es ligeramente más alta o cuando el eje está montado verticalmente. Para cojinetes grandes de más de 75 milímetros de diámetro y para los que son sellados de por vida. Otra característica que debe tenerse en cuenta en todos los casos es el punto de gota de la grasa. Este es el punto en que la grasa se licúa al calentarla. En los aparatos de laboratorio más modernos, la grasa se coloca dentro de un calentador y un indicador nos muestra el aumento de la temperatura. El calentador tiene dentro un sensor que detecta el punto en el cual aparece una gota de aceite. Pero debemos subrayar que el punto de gota no indica la temperatura a la cual se debe usar la grasa en la práctica. Esto depende de muchos otros factores a los que se ve sometida durante el funcionamiento. La alta temperatura es un factor importante. En presencia de oxígeno y calor se produce oxidación, que endurece la grasa y reduce la lubricación. El daño causado por la oxidación en un cojinete de bolas es muy evidente y puede producir rápidamente una avería. La grasa que tiene que resistir la oxidación a temperaturas elevadas se somete a ensayos destructivos. El cojinete engrasado se coloca dentro de una caja y se le rodea de un elemento calefactor. El cojinete se calienta a la temperatura requerida y luego se somete a carga a 10.000 revoluciones por minuto durante tanto tiempo como tarde en agarrotarse. El efecto en el cojinete es catastrófico. No obstante, el ensayo demuestra que la grasa siguió lubricando eficazmente a 175 grados centígrados durante más de 500 horas de funcionamiento continuo. Para resistir temperaturas elevadas sin fundirse, Shell ha desarrollado varios espesantes y aditivos que mejoran la estabilidad térmica. Los nuevos jabones complejos de litio tienen puntos de gota que pasan de 250 grados centígrados y pueden operar a 160 grados durante cortos periodos. Otro de los principales enemigos de la grasa es el agua, y la resistencia al agua puede ser una propiedad muy importante.
Se realizan ensayos para determinar cuánta grasa se elimina de una capa al rociarla con agua. El agua en forma de vapor o de humedad intensa también daña los cojinetes causando corrosión. Por ello, se formulan grasas especiales con propiedades anticorrosivas para proteger los cojinetes en condiciones de humedad. Como vemos aquí, los efectos de la corrosión en un cojinete pueden producir pronto una avería. La capacidad de la grasa para resistir fuertes impactos mecánicos suele ser muy importante. Esta es función de su estabilidad mecánica. En el laboratorio, una grasa mecánicamente estable, EP o de presión extrema, se ensaya para asegurarse que no se descompone ni pierde ninguna de sus propiedades bajo golpeteo constante. El cojinete se somete a un golpe de martillo por segundo durante 144 horas. Luego se examina la bandeja que hay debajo del banco de pruebas para determinar cuánta grasa ha escapado, es decir, el grado en el que la estructura de la grasa se ha descompuesto por la tensión. Las nuevas grasas de jabón mixto son mucho más estables que las grasas convencionales de litio. Un problema muy distinto surge cuando los cojinetes no giran, sino que están sujetos a vibraciones constantes mientras están bajo carga. Los cojinetes de las ruedas de un automóvil, por ejemplo, durante el transporte. Los cojinetes que están inactivos, incluso sin soportar carga, están a veces sujetos a vibración, causada por máquinas que funcionan en las cercanías. El hecho de que los cojinetes no se muevan implica que la grasa no es activa y no proporciona la protección normal, a no ser que se formule para mantener una capa protectora en las diferentes partes del cojinete, aun cuando no estén en movimiento. El efecto sobre la pista externa de este cojinete de empuje, debido a la vibración externa y al uso de una grasa incorrecta, se ve aquí claramente. Este problema se conoce como desgaste por vibración y puede producir daños graves. A veces es necesario formular una grasa que resista una variedad de condiciones extremas. Un ejemplo típico es la grasa que se utiliza en los cojinetes de las ruedas de aviones. Durante el vuelo, aunque las ruedas no giran, los cojinetes están sujetos al desgaste por vibración. Cuando el avión va a aterrizar, la temperatura cambia del frío intenso a gran altura a una temperatura mucho más alta en el suelo. Al tocar tierra, los cojinetes reciben un fuerte choque mecánico y entonces la grasa debe facilitar la lubricación adecuada cuando las ruedas se aceleran casi instantáneamente de 0 a la velocidad máxima. Hay que considerar todavía muchos otros factores cuando se prepara una grasa para usos específicos. La grasa utilizada en la elaboración de alimentos, por ejemplo, no debe ser tóxica. Y es preciso tener en cuenta otros factores de orden ambiental, como el efecto sobre las personas, del ruido de los cojinetes de los motores, de los sistemas de aire acondicionado. La grasa puede formularse para operar más silenciosamente, evitando el uso de sólidos cristalinos o de otro tipo. Se deben elegir los aditivos de modo que solo contengan una cantidad muy pequeña de partículas minerales. Un sensor detecta el ruido que se produce en el cojinete del ensayo. El aparato se conecta a una grabadora de cinta de 8 canales y a un osciloscopio. Una grasa ruidosa produce una banda de sonido ancha. Una grasa silenciosa produce una banda mucho más angosta, y este efecto se consigue sin sacrificar ninguna de las propiedades vitales de la grasa. La grasa se somete también a ensayos para descubrir cuánto lubricante se separa de ella en condiciones de temperaturas y cargas altas. Es importante que ocurra cierta separación de aceite, pues de otro modo la grasa no proveerá suficiente lubricante durante su uso. Por esta razón, el usuario no debe preocuparse cuando se separan de la grasa pequeñas cantidades de lubricante después de haberla almacenado durante un cierto tiempo. Es esencial añadir la grasa a intervalos regulares y en la cantidad correcta. Desde luego, los cojinetes se dañarán si hay muy poca grasa, pero también pueden dañarse si hay demasiada. Esto causa recalentamiento y finalmente pérdida de lubricación.
Para asegurarse de que se inyecta la cantidad correcta de grasa, el operario sigue llenando la caja hasta que se haya expulsado toda la grasa vieja y pueda verse la nueva. Luego pone en marcha la máquina, de modo que el exceso de grasa se expulse por el funcionamiento del cojinete. Solo entonces queda satisfecho de que la caja ha sido rellenada correctamente. Un sistema automático de engrase asegurará el suministro de las cantidades correctas de grasa en todo momento. La cantidad se regula por una válvula de disco que debe ajustarse correctamente. Cualquiera que sea el tipo de cojinete o sistema de engrase, deben seguirse siempre las instrucciones del fabricante en cuanto al tipo, cantidad de grasa y periodos de lubricación. El no hacerlo puede provocar graves problemas, sobre todo en el caso de los cojinetes de las ruedas de automóviles. Si tiene dudas, el usuario debe consultar a su representante de Shell, que puede asesorarle sobre el tipo exacto de grasa que debe usar para determinada aplicación, basado en el respaldo experto de los científicos de Shell de todo el mundo. Mantenida con cuidado, la grasa correcta puede prolongar la vida de maquinaria cara, reducir las averías y minimizar el costo de mantenimiento. Está Atanasio, Fernández, Morán y usted. ¿Están? Sí, profe, sí. Ya, listo. Ya, bien. Bien, vamos a ver esto de acá. ¿Ya? Grasas lubricantes. De eso se trata el tema de hoy día. ¿Ya? Se define a la grasa lubricante, ya, se define a la grasa lubricante, ya, como una, acá, grasa lubricante como una dispersión semilíquida a sólida de un agente espesante, de un líquido de aceite base, ¿ya? De un líquido de aceite base, ¿ya? Con una mezcla de aceite mineral o sintético y un espesante, al menos el 90% de las grasas. ¿Qué quiere decir esto? Que las grasas tienen tres componentes fundamentales. Ya el aceite base, que es una composición entre el 80 y el 85%. El aditivo, ya, que es del 5 al 10%. Ya, y ya, este es el material base. Ya, y el aceite, que debe tener propiamente dicho, ya, entre el 10 y el 15%. Así se compone una grasa, ¿ya? Entonces, una grasa, ¿ya?, contiene un aceite base, ¿ya? ¿Ya? Contiene un agente espesante
y contiene un aditivo, ya, que puede ser, ya. Entonces, vamos a ver esto. Agente espesante, ya, aceite base, ya, y ya el aditivo. Esos son los tres elementos que componen una grasa, ya. Tres elementos componentes de una grasa, ya. Conclusión, estamos diciendo que es un agente, ya, que es un agente espesante, o sea, es un jabón, es un jabón, que mantiene el aceite, y luego tenemos los aditivos, A ver, vamos a ver, Atanasio está esperando en el lobby. Un ratito, a ver, porfa. Ya, listo. Bien, entonces, aquí estamos viendo esto. Ya el lubricante, o sea, el agente espesante, en una proporción del 75 al 97%. Ya, componentes de una grasa. Ya, el agente espesante, acá tenemos el fluido, o sea, el lubricante, el agente espesante, el aditivo y otro que también los componentes que en algunos casos son mejores o no, son los colorantes, para darle cierto aspecto a la grasa. El fluido lubricante es el agente espesante, es la proporción, ya, es la proporción de entre el 75 y el 97%. El agente espesante es el soporte del fluido del lubricante. El aditivo se utiliza para mejorar las propiedades de la grasa, que está aproximadamente entre un 10%. Ojo, fluido lubricante es el aceite, el agente espesante, el aditivo, son los tres componentes básicos. Podríamos comparar la grasa con una esponja de agua, donde el aceite es el agua, el espesante es la esponja, es decir, el contenido y el continente. El espesante, el espesante retiene, el espesante retiene, retiene y a la vez deja escapar, según las necesidades, el aceite, que es quien realmente lubrica. Las grasas se les suele, a las grasas se les suele denominar por el tipo de espesante. Así hay grasas líticas, grasas cálcicas, etc. Dependiendo si el espesante es de jabón de calcio, de jabón de litio, respectivamente. A las grasas se les denomina por el tipo de espesante que contienen. Hay grasas líticas, grasas cálcicas, etc. Dependiendo si el espesante es de jabón de calcio, jabón de litio, respectivamente. Cuando decimos que una grasa es sintética, nos referimos al aceite que lo contiene. El aceite es sintético.
El aceite sintético mejora las características de una grasa. Mejora las características de la grasa con respecto al aceite mineral. Pero hay que tener en cuenta también el espesante y los aditivos que contiene. Volvemos a resumir esto. Ya, el espesante ya retiene y a la vez deja escapar, según las necesidades, el aceite, que es quien realmente lubrica. Ya. A la grasa se le suele denominar por el tipo de espesante: grasas líticas, grasas cálcicas, etc. Dependiendo de qué, del jabón de calcio, el jabón que es ya el espesante, ya el jabón de calcio, jabón de litio. Acá nos referimos al aceite. Cuando decimos que una grasa es sintética, nos referimos que el aceite que lo contiene es sintética. El aceite sintético mejora las características de la grasa con respecto a un aceite mineral. Pero también debemos tener en cuenta el espesante y el aditivo que lo contiene. Elección de una grasa. No es fácil la elección de una grasa. Ya. No es fácil. Ya. Una grasa que no es realmente, una grasa que no realmente es funcional para todas las innumerables aplicaciones en la industria y la automoción. Es cierto que ciertas grasas, es cierto que ciertas grasas modernas pueden atender una gran parte de las necesidades, pero no todas. Dependiendo de la aplicación, se elige una grasa apropiada. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, recopilar información sobre las condiciones del funcionamiento del equipo o la maquinaria. ¿Cuáles son? La temperatura de trabajo máxima y mínima a que trabaja ese elemento, ya que la grasa con la temperatura ya se descompone, llega a su punto de gota, se desprende el aceite, y por lo tanto ya no, y pierde su poder de lubricación. Entonces, la temperatura ya es un factor importante para la lubricación de la grasa. Ya hay una propiedad que se llama punta de gota, que es ya la temperatura a que una grasa se empieza a descomponer. Tiempo de servicio. Tipo de servicio, disculpe. O sea, en el tipo de servicio tenemos que ver la severidad con que trabaja la máquina, si tiene choques, vibraciones, velocidades de giro en los rodamientos, en los ejes, etc. Modo de empleo. Si es un engrasado centralizado o si es un engrasado por partes. El entorno de la máquina o del mecanismo, si es alimentado y si tiene presencia de oxígeno, si hay reactivos químicos, etc. Y luego
las recomendaciones del fabricante, porque ellos, para poder determinar un tipo de máquina, ya ellos ya han hecho los ensayos respectivos y por lo tanto ellos ya pueden asegurar en su manual o en su catálogo el tipo de grasa y la frecuencia con que se debe emplear cada uno de los elementos de dicha máquina. Después de todos los datos, ya recién podemos hacer una selección adecuada. Selección de la grasa. En la selección en la grasa, ¿qué debemos considerar? El tipo de espesante, el grado de consistencia de la grasa, de acuerdo a la norma NLGI, el tipo de aceite base y sus aditivos necesarios. El tipo de espesante se refiere al jabón, puede ser jabón de litio, ya puede ser, ya hay un jabón natural o un jabón ya sintético, eso ya una grasa de litio, ya puede ser ya otro tipo de jabón, ya que se emplean, ya que hay diferentes tipos de base de jabón. El grado de consistencia de la grasa, o sea, la grasa dura o grasa blanda, ya que es ya determinado ya la norma NGLI. El tipo de aceite base, si es natural o es sintética. Y los aditivos necesarios que se emplean para el funcionamiento del mecanismo, que se requieren para su funcionamiento. ¿Qué exigimos de una grasa? Una adecuada lubricación, naturalmente. Ya esta adecuada lubricación que tenemos acá, una adecuada lubricación, ya, ¿qué debe tener en cuenta? Reducir la fricción de dos elementos. O sea, en otras palabras, reducir el contacto entre dos piezas metálicas que están en movimiento. ¿Para qué? Para minimizar los desgastes de las piezas. Con esos criterios yo puedo elegir una adecuada grasa. Después, ¿qué más debo tener en cuenta de una grasa? Proteger los elementos contra la corrosión. Naturalmente, ya, para que no sea atacado por el óxido, ya, entonces hay que protegerlos correctamente con el tipo de lubricante, ya sea grasa o ya sea el aceite. Después, ¿qué otra propiedad o qué otra condición debemos exigir a una grasa? Que tenga propiedades sellantes. Debe evitar la entrada de sustancias no deseadas al mecanismo, como agua o otras materias contaminantes, polvo, agentes químicos, etc. Otra condición que se debe tener, que debemos exigir de la grasa, es su tenacidad. La resistencia a los cambios estructurales o de consistencia. O sea, debe tener una buena resistencia mecánica. La grasa debe tener resistencia mecánica. Ya, no deben desprenderse fácilmente, no deben descomponerse, ya, el uso, ya, por lo tanto, deben tener muy buena resistencia mecánica. Resistencia centrifugada y la pérdida de fluido.
todo órgano o elemento que está en movimiento, ya la grasa tiene que estar adherida al mecanismo, ya sea un cojinete de rodadura, o ya sea un cojinete de fricción. Siempre ya tiene que estar ya la grasa adherida ya al elemento, ya, y que no se desprenda con facilidad por el movimiento que estos elementos están generando. Compatibilidad con materiales sellantes. Ya, naturalmente que ya las grasas tienen que ser compatibles ya, con los elementos a los cuales yo estoy engrasando. Por ejemplo, no voy a engrasar la grasa en materiales sintéticos, tienen que ser compatibles. Ya la grasa generalmente se emplea en qué? En materiales ya férricos, materiales ferrosos. Ya, aunque en algunos casos se emplea también en bronces y otros tipos de materiales. Ya, características adecuadas para una aplicación requerida. Eso ya lo determina el fabricante de una máquina para poder determinar las características necesarias que tienen que emplear, que quieren tener el elemento que se va a emplear ya en dicho órgano, ya, o elemento de máquina. Esas son las características fundamentales ya o que se debe exigir de una grasa lubricante. Ahora vamos a ver propiedades principales de la grasa. ¿Cuáles son las propiedades principales de la grasa? La primera propiedad es su consistencia. Consistencia. La consistencia de una grasa es una medida de su suavidad o su rigidez. Varía con la temperatura y depende principalmente de la cantidad y tipo de espesantes utilizados. O sea, esa es la consistencia. Ya, si es una grasa dura o es una grasa suave. La consistencia es también influenciada por el tipo de aceite. La consistencia también es influenciada por el tipo de aceite y las condiciones de trabajo de las grasas. Condiciones de trabajo de las grasas. Las grasas varían desde muy suaves, semilíquidas, con una consistencia parecida a una crema espesa, hasta dura, similar a una cera. Las grasas son clasificadas de acuerdo a un sistema de grados, que es la NLGI, desarrollado por la American National Lubricant Gas Institute. ¿Ya? Entonces, esa es la NGLI, ¿ya? Estadounidense, de Estados Unidos, ¿ya? Que ya está clasificando las grasas de acuerdo a su grado de consistencia, al grado de consistencia. Y ahí tenemos, miren, ya mediante estos aparatitos podemos determinar el grado de consistencia. Son los ensayos que se hacen. Acá tenemos un cono que va penetrando la grasa, ya, para poder determinar ya su grado de consistencia. Ya. Entonces,
La penetración del cono ya me va a determinar, de acuerdo a un tiempo, me va a determinar la dureza o la suavidad de la grasa. Por ejemplo, en ese tallo, observen ustedes, ahí tengo el cono, va penetrando, sigue penetrando hasta determinar su grado de consistencia. Pero de esa forma es como se determina el grado de la consistencia de una grasa, mediante ensayos, mediante estos son los ensayos ya normalizados que determinan la consistencia de la grasa. Para que ustedes tengan una idea, miren cómo se determina el ensayo para poder adecuarnos a la consistencia de la grasa. Y ahí están, los grados de consistencia, de acuerdo a la norma. 000, muy fluida, se utiliza para engranajes. 00 se utiliza fluida, también se usa para engranajes. Grasa número 0 es semilíquida, cojinetes y sistemas centralizados. El 1, grasa muy blanda, se utiliza para cojinetes también. El número 2 y el número 3, blanda, media, dura, muy dura, y el grado 6 es durísima. Desde muy fluida hasta durísima. Ahí están los grados de consistencia de una grasa y las aplicaciones más comunes que se utilizan, generalmente en engranajes, en cojinetes, que se utilizan las grasas, de acuerdo a la aplicación que va a tener el elemento. Entonces nosotros ya podemos, estos son los grados normalizados por la NGI, NLGI, y eso ya está determinado. Otra clasificación importante de la grasa, punto de gota. ¿Qué cosa es el punto de gota? El punto de gota es la temperatura a que una grasa lubricante, bajo condiciones, alcanza una determinada capacidad de fluencia. O sea, en otras palabras, se empieza a descomponer. Es la temperatura